A esta noticia tal vez la hayan visto en un formato más reducido, más breve, porque fue de interés de los medios de comunicación general, por un lado, porque tiene un nivel de curiosidad de algo que nos va a llamar la atención, pero además porque representa un hito en determinadas líneas de trabajo en cuanto a la salud animal en nuestro país. Se le coloca por primera vez en Uruguay, en el ámbito de Facultad de Veterinaria, un marcapasos a un perro. ¿Y quién estuvo preguntando todo lo que hay que preguntar? Daniela Hirf. El preguntómetro, ¿no? Ahí está. Bueno, como dijiste, por suerte es una noticia que quizás trascendió, pero que nosotros quisimos, bueno, ir y hablar un poquito más para contar cómo es esta historia. De hecho, empezamos a contarles que, bueno, las cirugías cardíacas en animales es una tipo de operación común en el resto del mundo, pero en Uruguay no. En Uruguay solo se hacían algún tipo de cirugías muy puntuales para algunas afecciones cardíacas, pero nunca se había colocado un marcapaso, o sea, nunca se había podido resolver o salvar la vida de un perro colocando un marcapaso, que muchas veces es la solución. Claro. Hasta que llegó Policarpo. Así nos lo dijo Alejandro Benech, veterinario, profesor responsable del área de cardiología de la Facultad de Veterinaria, quien junto a un cardiólogo de humanos, Alejandro Cuestas, profesor agregado de cardiología humana en el Hospital de Clínicas, hicieron la primera intervención donde se colocó un marcapasos a un perro, en este caso a Policarpo. Entonces, eso fue lo que empezamos a hablar con Alejandro Benech, ¿no? Que nos cuente un poco más sobre la historia de Policarpo y cómo fue que llegaron a esta intervención. Lo vemos. Aurícula derecha. ¿Y ahí a dónde va? Ventrículo derecho. Muy bien. ¿Y del ventrículo derecho a dónde va? Arteria pulmonar a los pulmones a oxigenarse. La colocación de marcapasos en Uruguay no se había colocado nunca. Es una cirugía relativamente simple, pero requiere aparatos caros. Y esa fue la causa por la cual en Uruguay todavía no lo habíamos hecho. Y no conseguía la forma de conseguir el marcapaso, que es caro, y después algunos aparatos que se precisan para el momento de la cirugía. Hasta que apareció Policarpo y bueno, la dueña es estudiante de veterinaria, me dijo que ella podía comprar el marcapasos, y eso me hizo salir a buscar a algún colega de medicina humana que pudiera colaborar. Hasta que di con el doctor Alejandro Cuestas, que es profesor agregado del Hospital de Cardiología, del Hospital de Clínicas. Y ahí fue que él me contó que muchas veces cuando colocan un marcapasos en personas tienen que renovar el aparato porque la persona tiene alguna otra patología o porque hay que agregar alguna medida más, entonces renuevan el aparato, pero el aparato que se saca, si bien no puede ser utilizado en medicina humana, por lo menos legalmente en Uruguay, es un aparato que se acondiciona y puede ser utilizado en animales. Y eso fue lo que hicimos, pusimos todo para poder ponerlo en Policarpo. En realidad es un aparato unicameral, quiere decir que estimula solo un punto del corazón que hace que le marque el ritmo al corazón. Policarpo lo que tenía era una arritmia, un bloqueo, en realidad no es una arritmia, que hacía que las aurículas y los ventrículos funcionaran en forma totalmente asincrónica. Y eso es incompatible con la vida. En pocas semanas después del diagnóstico de los síntomas, se muere. Todos los casos que habíamos visto hasta ahora se nos han muerto por falta de poder colocar un marcapasos. Previo a realizar la colocación del marcapasos, el desafío que teníamos era de que no tenemos veterinarios entrenados para esa cirugía, aparte de no tener los aparatos necesarios. Y el doctor Cuestas me dijo que si nosotros colaborábamos en la cirugía, él se sentía capaz de hacerla, incluso sin contar con el arco en C, que es el aparato que te va guiando dónde está la punta del electrodo, justamente. Hay
varias cosas para explicar, ¿no? A partir de lo que decía Benech, Daniela, él menciona por ahí un arco en C, habla de, bueno, ¿qué es un marcapasos? Está bueno también explicarle un poco cómo funciona a la gente. Exacto, exacto. Termina el informe, la primera parte del informe con Benech hablando de este arco en C, este equipo que no existe, por lo menos para este tipo de operaciones en animales. Un arco en C, como vemos en la placa, en realidad es un aparato que quizás lo vimos en alguna serie de estas de médicos, claro, ¿no? Que es básicamente como una especie de visor de rayos X, que lo que va es mostrando cómo se van hilvanando de algún modo, ¿no? Cómo se van enhebrando los electrodos, que ahora vamos a ver de qué se trata, en el aparato circulatorio, no sé, del corazón. Ahora que uno ve la foto entiende por qué el nombre de arco en C. Exactamente, exactamente. Este es un equipo clave que no existía, o sea que hacer una operación sin esto requería muchísima experiencia y capacitación en este tipo de operaciones. Pensando en que Policarpo es un perro de 13 años que tenía una cardiopatía, que lo que le pasaba era que bloqueaba el tejido del corazón que tiene que ver con la conductividad, o sea que justamente lo que pasaba era que no tenía buena conductividad su corazón, y eso y la única solución era el marcapasos porque no era compatible con la vida. ¿Qué es un marcapaso entonces? Como lo vemos en esta segunda placa antes de entrar en la segunda parte del informe, es básicamente una batería que regula, ¿no?, el ritmo cardíaco, ¿no? Y esa batería, como lo vemos en el esquema, tiene digamos, un corazón, valga la redundancia, y dos electrodos que se conectan justamente con el tejido cardíaco y que son los que transmiten esa electricidad, ¿no? Esa energía que hace que... ese impulso eléctrico natural que no le llega a... Exactamente, es como, podríamos decir que es como un director de orquesta de estos latidos para que lo hagan de una forma regular, rítmica, ¿no? Esto es básicamente el marcapaso, esto es básicamente lo que se colocó en Policarpo, lo que se coloca también en las operaciones cardíacos humanas. Entonces, de hecho, el esquema que estamos usando... El esquema humano, ¿no? Que era mucho más conocido, claro, que utilizar el del perro. Pero bueno, ¿cómo se hizo esta operación? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los riesgos en este caso en Policarpo? Bueno, esto es lo que nos cuenta en la segunda parte del informe. Y junto con los colegas cirujanos y anestesistas de acá del hospital veterinario, nos pusimos a armar un protocolo y se lo comunicamos al doctor Alejandro Cuestas y fijamos el día de la cirugía. Y ahí fue donde los cirujanos nuestros hicieron la preparación del animal, el doctor Cuestas hizo la colocación del electrodo, ese electrodo por medio de una computadora comanda al marcapasos, y una vez que quedó establecida la frecuencia y las variables, se colocó en un bolsillo muscular en la zona del cuello, y ahí está. La cirugía fue una cirugía bastante rápida para ser la primera vez, o sea, lo que te dice de la experiencia, ¿no?, de quien hizo la maniobra. Pero una cirugía que duró unos 40 minutos, el animal se despertó bastante rápido. Enseguida que se despertó reconoció a la dueña, al otro día vino a control, ya estaba con otro ánimo. Fue notoria la diferencia entre los días previos en que se desmayaba, en que estaba como tembloroso. Sin embargo, luego de la cirugía venía jugando con una pelota, saltaba, hasta me gruñó, cuando lo quise agarrar, me gruñó. Eso nos animó a dos cosas. Primero, a ver cómo podemos seguir, porque tenemos en lista ya 2 casos más a los que posiblemente en poco tiempo le coloquemos marcapasos. Y segundo, en comenzar a ver si nosotros como grupo de veterinarios podemos entrenar a los cirujanos para que, siempre con la ayuda de los colegas médicos, porque siempre hay una cosa que se complica y al no tener el arco en C que es necesario, vamos a necesitar ayuda, pero es una línea de investigación bastante necesaria y buena. Una de las cosas que estoy viendo que puede ocurrir es que en este caso Policarpo es un perro de
unos 25 kilos. O sea que el aparato no era un impedimento el tamaño porque no había problema. Pero si llega a aparecer un perro de menor porte, puede ser que se complique la colocación de un aparato que tiene unos 5 o 6 centímetros de diámetro. Entonces, capaz que no en forma inmediata, pero ver la posibilidad de conversar con fábricas de estos aparatos para ver la posibilidad de diseñar aparatos de diferentes tamaños para la colocación en animales. Dani, algo que quedó dicho, pero me parece importante reiterarlo, y es que no se está usando ningún material que pudiera haber tenido destino para un ser humano. Exacto. Son materiales que de otra manera iban a descarte. Sí, ahí hay casi que dos buenas noticias. Claro. Por un lado es la posibilidad de salvarle la vida a un animal, y después es reciclar también un aparato que de otro modo hubiera ido a aumentar lo que es la basura electrónica. Sí, claro. Que ya sabemos que es abundante en un montón de dispositivos, ¿no? Entonces, así que también se hace un buen uso de los recursos. La estupidez que voy a decir, pero una segunda vida para Policarpo y también para el marcapaso. Está bien para el marcapaso. Como decía Alejandro Benech, el grupo de cirugía está tratando de hacer muchas innovaciones, está tratando de hacer nuevos caminos, y en esa misma línea, hace un par de años, está también capacitando veterinarios, porque eso también, de eso se trata, ¿no? O sea, capacitar veterinarios también para poder hacer estas nuevas intervenciones. En este caso está capacitando para hacer cirugías laparoscópicas, ¿no? Para que tengan mejor recuperación y menos riesgos, operaciones habituales como castraciones, extirpaciones de tumores. Entonces, bueno, también por ahí hay una línea de trabajo nueva que está avanzando en la Facultad de Veterinaria, que también seguramente va a tener buenas noticias. Ciencia en todas partes, en este caso en Facultad de Veterinaria. Es así. Gracias, Dani, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos con la parte que dejamos de este programa para hablar de lo que empezó hace 10 años en un estudio de radio.